Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para hablaros de historia militar, dejando de lado un poquito, de nuevo, el tema de Ucrania, porque sí, me produce y me da mucho más dinero, me reporta muchas más visualizaciones y más tiempo de visualización, pero, me crea ciertamente infelicidad. Y como es así, y el canal es mío y hago lo que quiero, pues me gusta poder venir a contaros historias como la de hoy, una historia apasionante, una historia brutal, escrita por los amigos de La Brújula Verde. No descuidéis que abajo en descripción os pongo la dirección exacta del vídeo donde podréis leer el texto entero, con algún que otro cambio, pero ahí está el texto, no lo he escrito yo. La idea de un submarino enfrentándose a una unidad de caballería, pues cuando yo leí por primera vez este texto dije, madre mía, esto es una cosa absurda, pero cuanto menos curiosa para los amantes de la historia como nosotros. Y siempre pensando en el tema de, ¿realmente habrá sucedido? Y reconociendo además que el poder haber contemplado pues semejante historia, pues sería tan memorable como a la vez estrambótico. Sin llegar a tanto, la Primera Guerra Mundial nos iba a dejar no uno, sino dos de estos casos que se aproximan a un poco a la idea esta, ¿no? A soldados montados a caballo capturando submarinos. Algo realmente increíble, pero cierto. Uno lo iba a protagonizar el submarino británico HMS E-11 y el otro el alemán SMUC-61. Este último como resultado de que, bueno, su tripulación iba a ser hecha prisionera por un escuadrón de jinetes franceses. Como indica su nombre, el HMS E-11, o sea, el británico, el primero, era el 11º sumergible de la clase E, una versión mejorada de la clase D, de la que se construirían 56 unidades. Medía 55 metros de eslora por 4,6 de manga y desplazaba 662 toneladas, 897 si hablamos de cuando estaba sumergido. Funcionaba mediante dos motores diésel de 800 caballos de fuerza más dos eléctricos de 420 que le permitían alcanzar una velocidad máxima de 16 nudos en superficie y 10 bajo el agua, siendo su autonomía de 2.829 millas náuticas, o lo que es lo mismo, 5.238 kilómetros. De ahí que podía permanecer hasta 5 días enteros en inmersión con una profundidad máxima, realmente ridícula, pero en ese momento pues era lo suyo, de 61 metros. El E-11 iba a ser votado el 23 de abril de 1914 y se le asignó una tripulación compuesta por 28 marineros y 3 oficiales. Poco después, en agosto, empezaba la guerra y al mes siguiente ya llevaría a cabo su primera acción de guerra, que no resultaría demasiado afortunada, pues iban a confundir al submarino danés Hamdaven, que era neutral, obviamente, con el alemán SMU-3 y les dispararon un torpedo que, por fortuna, no alcanzó su objetivo. En septiembre la Royal Navy puso a su mando al teniente comandante Martin Dunbar Nasmith y que era un inglés de 31 años que tenía relativamente experiencia en el arma submarina por haber navegado ya con el HMS D4 y en el que tuvo el honor de recibir a bordo al mismísimo rey Jorge cuando éste manifestó su firme deseo de visitar esa clase de submarinos. El barco fue destinado primero al Báltico y a finales de 1914 participaría en la defensa del puerto de Schaerborg, en la que no pudo lucirse porque sus torpedos eran defectuosos. Si bien luego se sumaría al ataque contra los hangares de cepelines de Cuxhaven, en la Baja Sajonia, rescatando a los náufragos de los buques propios que se habían hundido en la acción. En mayo de 1915 cambia las frías aguas norteñas por las del mar de Mármara y ahí es donde empieza su leyenda, su legado para toda la historia y sobre todo para la gente que amamos el mar. Atravesó los Dardanelos y apresó un dhow, un velero tradicional, que ató a su torreta para atraer presas. Una cosa realmente brutal. Sin embargo, el imaginativo truco no dio resultados. Entonces emprendió una campaña, digamos, de una forma más clásica y así sí, de esta manera brilló hundiendo diversas embarcaciones menores, entre ellas una cañonera, el transporte Turgo Nagara, que llevaba un cargamento de municiones y otros 3 navíos de un tipo similar. De hecho, el E-11 se iba a apuntar en el currículum nada menos que 11 hundimientos, algunos
en un osado ataque en el Cuerno de Oro, el primero en 5 siglos, que permitieron a Nasmyth ganar la difícil, conseguible Cruz Victoria, que ya sabéis que es el máximo galardón que se da en su país. En una segunda misión, ese verano amplió la cuenta hasta 80, incluyendo al crucero turco Peyxbeghet y el acorazado Barbaros Heiderin, que en realidad era el germano Kurfürst Friedrich Wilhelm, rebautizado por el Imperio Otomano tras comprarlo en 1910, y también hundió un carbonero, el Isfahan. 2 de sus oficiales, los tenientes Guy Odor y Robert Brown, también fueron condecorados por haber realizado una incursión terrestre para dinamitar la línea férrea que enlazaba Constantinopla y Bagdad. Y esto nos remite al principio del artículo, al principio del escrito, cuando hablaba de un enfrentamiento entre el submarino y la caballería. En realidad, el episodio tuvo lugar en la primavera de 1915, cuando después de hundir al Nagara, cuando un nuevo torpedo alcanzó a otro transporte otomano y lo hizo encallar en la costa, pues ahí es cuando Nasmyth, solo sumergirse, se da cuenta del resultado de su acción, pero el caso es que de pronto se presenta un escuadrón de jinetes y él opta por la prudencia de abandonar rápidamente el lugar. Medio en broma, podríamos decir que fue la primera vez que la caballería ponía en fuga a un submarino. El caso es que no iba a pasar mucho tiempo antes de que volviera a pasar algo parecido, y esta vez con una interacción realmente directa. El 25 de julio de 1917, esa es la fecha, muy lejos de donde el E-11 hizo su triunfal carrera, el litoral francés del Paso de Calais. Esta vez se trataba de un submarino alemán. Era como, os decía al principio, el SMUC-61. Un Unterseeboot del modelo 2 CPU, es decir, que se empleaba fundamentalmente para minar las aguas del enemigo, que no quiere decir que esta clase de submarinos no fueran buenos para enfrentarse al enemigo en superficie. De hecho, la serie UC-2 tienen en la actualidad el mejor historial de guerra subacuática de la historia, con más de 1.800 barcos, buques hundidos. De hecho, el UC-61 medía 51,85 metros de eslora por 5,22 de manga y desplazaba 422 toneladas en superficie, o sea, 504 bajo del agua. Alcanzaba una velocidad punta de 11,9 nudos, 7,2 bajo el agua, gracias a 2 motores diésel de 600 caballos y 2 eléctricos de 620, pudiendo llegar hasta medio centenar de metros de profundidad y tener una autonomía de unas 8.000 millas náuticas, unos 14.800 kilómetros, que en inmersión se reducían a 58 millas náuticas, unos 100 kilómetros aproximadamente. El UC-61 fue votado el 11 de noviembre de 1916 y sería puesto al mando del teniente Georg Gerth, que llevaba a sus órdenes a 3 oficiales y 23 marineros. Fue escrito por la Kaiserliche Marine a la Unterseebootsflottille Flandern, flota de Flandes. Su primera misión resultó bastante efímera, pues se topó con un destructor y tuvo que descender prácticamente a lo que daba su casco, a unos 60 metros, para poder escapar de las cargas, de estas primitivas cargas de profundidad que había en la Primera Guerra Mundial y de las cuales ya he hablado en este canal. Lo logró, pero a costa de sufrir diversos daños en los motores y tener que regresar a su base de origen. Tras un mes y medio de reparaciones en Zeebrugge, Bélgica, zarpó de nuevo para atornarse en se metió en una red antisubmarina que estaba tendida por, como no, los británicos, y se vio obligado a volver de nuevo a la base para poder efectuar de nuevo reparaciones. A finales de junio sí que finalmente logró salir, colocando unas minas cerca del faro de Pierre-Noires que ocasionarían el hundimiento del crucero francés Clever. A continuación, campó a sus anchas, mandando al fondo 2 vapores y 3 veleros antes de volver a Zeebrugge con una docena de hundimientos enemigos en su historial. De allí saldría de nuevo en misión el 25 de julio, transportando 18 minas de las que debía colocar en los puertos de Boulogne y Le Havre. Y por el camino descubrió un crucero y el capitán Gerth decidiría seguirlo de forma sigilosa, esperando el momento oportuno para atacarlo, para lanzarle sus torpedos, sin imaginar que aquella acción iba a traer la desgracia definitiva
a su buque y a su tripulación. Y es que esa misma noche pasó demasiado cerca de la costa y sin percatarse no se dio cuenta de la baja mar. Encalló cerca de Visan, en el distrito de Boulogne-sur-Mer, y el UC-61 estaba perdido irremisiblemente. Así que se ordenó su evacuación, antes de la cual se prepararon explosivos en la torre para poderlo detonar y evitar que cayera en manos del adversario, del enemigo. Para entonces su presencia ya ha sido detectada por parte de los aduaneros franceses, que dieron el correspondiente aviso. Es en ese momento cuando se envía una sección de caballería que llega a la playa rápidamente, a tiempo para contemplar cómo el submarino saltaba en pedazos, perdiéndose, bueno, absolutamente todo el buque, se partió por la mitad, y los galos, pues obviamente hicieron prisioneros a los tripulantes del mismo. Posteriormente, los restos de la nave germana serían bombardeados para destruir las minas que llevaba a bordo, esas minas de Orinque, para evitar pues que en un futuro pues pudieran crear peligro a la población de la zona. Porque si bien es cierto que poco a poco el casco fue quedando enterrado bajo la arena, también lo es que cada 2 o 3 años, como podéis ver en las fotos, dependiendo de las mareas y el viento, aflora cada vez más y se convierte en una atracción turística, este submarino de la Primera Guerra Mundial que embarrancó en sus playas. Doble interés si damos por buena lo de la derrota del arma submarina ante la Ecuestre. Muchas gracias a todos los que día a día pues veis todos los vídeos que hago. Los veis enteros, lo veis hasta el final y os aseguro que han de ser muy pocos. Y nada, pues eso, daros las gracias a todos por estar aquí y nada, os lo pago yo con trabajo, con amor y a pesar de este absoluto calor que hace, que espero que lo estéis pasando lo mejor posible. Hasta luego, chao, chao.